En el tranquilo y pintoresco pueblo de Maple Ridge, todo parecía normal, excepto una cosa. En el centro de este idílico entorno vivía Adam Reynolds, un hombre que parecía tenerlo todo, una bella esposa, Lily, dos hijos encantadores y una respetable carrera como contador. Era el tipo de hombre que sonreía a los vecinos, le llevaba flores a su esposa sin necesidad de excusas y nunca se perdía una cena familiar. Para cualquiera que lo conociera, Adam era el esposo y padre perfecto. Pero las apariencias engañan, y bajo la fachada cuidadosamente cuidada de Adam se escondía un oscuro secreto, un secreto que amenazaba con destruir todo lo que apreciaba, sin que su familia y amigos lo supieran. Adam llevaba una doble vida, una que contradecía todo lo que representaba. No era una aventura cualquiera, era con alguien mucho más cercano, su cuñado, David. David era todo lo que Adam no era, audaz, despreocupado e impredecible. Vivía la vida con una confianza sin complejos, el tipo de hombre que llamaba la atención allá donde iba. Adam siempre había admirado la naturaleza despreocupada de David, pero esa admiración se convirtió en algo mucho más peligroso cuando David se mudó a la ciudad. Lo que empezó como miradas inofensivas y conversaciones nocturnas rápidamente se convirtió en algo que Adam ya no podía controlar. Los sentimientos que Adam se había esforzado tanto por reprimir durante años ahora lo consumían por completo. Empezó de forma bastante inocente, después de las reuniones familiares, Adam encontraba motivos para quedarse cuando todos se habían ido, inventando excusas para pasar unos minutos más con David. Había una conexión innegable entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevió a reconocer al principio. Los momentos robados se convirtieron en largas noches de conversación, charlas profundas y emotivas que desenterraron partes de Adam que había enterrado durante mucho tiempo. Encontró consuelo en David, una atracción magnética que lo sentía a la vez emocionante y aterrador. Por primera vez en años, Adam se sintió vivo. La culpa estaba ahí, carcomiéndolo cada segundo que estaba con David, pero la atracción era demasiado poderosa para resistirla. Empezaron a verse en secreto, viajes nocturnos lejos del pueblo, los dos juntos en estacionamientos con poca luz o tramos de carretera vacíos donde podían ser quienes realmente eran sin temor a ser descubiertos. Cada encuentro era una euforia, una mezcla de pasión y peligro que Adam jamás había experimentado. David era diferente a cualquiera que Adam hubiera conocido. Era intrépido, no se disculpaba por ser quien era, mientras que Adam aún se escondía tras la máscara del hombre de familia perfecto. Fue David quien dio el primer paso, quien lo besó por primera vez cuando nadie lo veía, y Adam no lo detuvo. Ese beso despertó algo dentro de Adam que había tenido demasiado miedo de afrontar durante años. Ya no podía negarlo, necesitaba a David. Pero necesitar a David tenía un precio. Cada vez que Adam volvía a casa, el peso de su traición lo aplastaba. Se acostaba junto a Lily en la cama, su respiración suave y rítmica mientras dormía a su lado, ajeno a la tormenta que se avecinaba en su interior. La amaba, de verdad. Pero lo que sentía por David era algo diferente, algo primario y absorbente. Cuanto más tiempo pasaba Adam con David, más se distanciaba de Lily. Aunque intentaba fingir que nada había cambiado, Lily, por supuesto, no tenía ni idea. Adoraba a Adam y confiaba plenamente en él. Para ella, su matrimonio era sólido, cimentado sobre una base de amor y lealtad. Nunca imaginó que su esposo, el padre de sus hijos, ocultara un secreto tan devastador. Adam se encargó de ello. Ocultó bien su culpa, flores, citas sorpresa y regalos ostentosos para aparentar que todo iba bien. Pero en el fondo, Adam sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se revelara. Los secretos tan grandes no permanecen ocultos para siempre, y la emoción de la aventura empezó a dar paso a la paranoia. Cada mirada persistente de Lily le aceleraba el corazón. Cada pregunta inesperada sobre sus trasnochadas lo sumía en una espiral de miedo del que no podía escapar. La persistente idea de que alguien lo descubriría, de que Lily descubriría la verdad y su mundo perfecto se derrumbaría, lo atormentaba, el secreto lo agobiaba, y aún así no podía detenerse. No podía dejar de ver a David. La atracción, la emoción, la forma en que David lo hacía sentir, era demasiado poderosa. Adam estaba atrapado en una red que él mismo había creado, y por mucho que lo intentara, no podía desenredarse.
Con el paso de los días, la línea entre la pasión y la destrucción se difuminaba, preparando el terreno para un desastre que ninguno de ellos vio venir. La vida que Adam había trabajado tanto para construir se desmoronaba bajo sus pies, y era incapaz de detenerla. Con el paso de las semanas, la aventura de Adam con David se volvió más intensa y peligrosa. Lo que había comenzado como fugaces momentos de pasión lo había consumido por completo. Pensaba en David constantemente, repasando sus encuentros secretos, anhelando la próxima vez que pudieran estar juntos. Ya no era solo físico, era emocional, lo abarcaba todo. Adam necesitaba a David como necesitaba el aire, y eso lo asustaba más que nada. Cuanto más intentaba Adam compaginar su doble vida, más difícil se volvía. David lo absorbía todo, y empezó a afectarlo todo, su trabajo, su vida familiar, incluso la forma en que interactuaba con sus hijos. Estaba distraído, ansioso, mirando constantemente por encima del hombro, temeroso de que en cualquier momento alguien lo descubriera. Cada vez que Lily le hacía una pregunta inocente, como por qué había llegado tarde a casa o a quien le escribía, el corazón le daba un vuelco y buscaba a tientas una excusa. La paranoia crecía, erosionando poco a poco la máscara de normalidad que con tanto esmero había forjado. Mientras tanto, David permanecía tranquilo, distante. Incluso para él, esto era solo otra aventura emocionante, una emocionante huida de la rutina. No compartía la misma culpa ni el mismo miedo a ser descubierto. Su confianza ponía nervioso a Adam. ¿Cómo podía David ser tan despreocupado, tan indiferente al peso de lo que hacían? Era como si las consecuencias no existieran para él. Esa actitud despreocupada, que antes había sido tan atractiva para Adam, ahora solo lo angustiaba más. Adam quería que David comprendiera la gravedad de sus actos, pero David se encogía de hombros y se reía. Tranquilo, Adam, decía David con voz suave y tranquilizadora. Nadie se va a enterar, tenemos cuidado. Pero eso no le bastaba a Adam. No solo le preocupaba que lo atraparan, le aterraba lo que eso significaba. Sus sentimientos por David se hacían más fuertes cada día, hasta el punto de no poder imaginar una vida sin él. La idea de perderlo era insoportable, ya no era solo una aventura, era algo más profundo, algo que lo aterrorizaba profundamente. Se había enamorado de David, y ese amor se había apoderado de cada aspecto de su vida. La obsesión de Adam por David solo se intensificó con el tiempo. Empezó a sentir celos de las otras relaciones de David, de sus coqueteos casuales con otros hombres que Adam fingía no notar, pero que no podía ignorar. Los celos lo carcomían, convirtiendo su amor en algo más oscuro, algo parecido a la posesión. Necesitaba que David sintiera lo mismo, que lo necesitara tanto como Adam lo necesitaba. David no era así, disfrutaba de la emoción, del secretismo, pero no parecía tomárselo tan en serio como Adam. Este desequilibrio en su relación se convirtió en una fuente de tensión constante para Adam. Cada vez que se encontraban, el miedo a perder a David lo acechaba, ensombreciendo el tiempo que pasaban juntos. Analizaba en exceso cada palabra, cada mirada, buscando alguna señal de que David sentía lo mismo. Para él, no era solo una aventura pasajera, sino que David se mantenía distante, siempre encerrado en una parte de sí mismo, dejando a Adam con ganas de más, necesitando más. Adam no solo estaba perdiendo el control sobre David, todo. En el trabajo, su rendimiento empezó a decaer. Su jefe, que siempre había sido indulgente, empezó a notar los errores por descuido y los plazos incumplidos. Su comportamiento, antes organizado y eficiente, se estaba desmoronando, y empezaron a circular rumores por la oficina sobre que podría estar mal con Adam. Pero nada de eso le importaba, lo único que importaba era David. En casa, las cosas eran aún peores. Lily, antes tan cercana a él, ahora era una idea secundaria. Adam apenas le hablaba, sus conversaciones se habían vuelto superficiales, llenas de silencios incómodos e intentos poco entusiastas de conectar. Lily notaba la distancia entre ellos, como Adam se apartaba de su toque, como miraba al vacío cuando estaban juntos, como si estuviera en otro lugar. Intentó comprender qué pasaba, pero cada vez que lo hacía, Adam la ignoraba con alguna excusa vaga. El trabajo es estresante, decía, o solo estoy cansado.
Pero lo cierto era que Aram apenas podía mirarla, la culpa de su aventura con David lo agobiaba como un plomo, y estar cerca de Lily solo lo empeoraba. Ella confiaba plenamente en él, y esa confianza lo estaba matando poco a poco. Sin embargo, Lily no era ingenua, sabía que algo andaba mal, algo más profundo que el estrés o el agotamiento. Había notado cómo Aram se ponía rígido cada vez que se mencionaba el nombre de David, cómo salía de la habitación si sus conversaciones derivaban hacia reuniones familiares donde David estaba presente. Pero cada vez que intentaba confrontar a Aram, él se encerraba aún más en sí mismo, dejándola sola con sus crecientes sospechas. La tensión en su casa se estaba volviendo insoportable. Adam se encontraba a punto de estallar contra Lily por las cosas más pequeñas, y su culpa y frustración se convertían en ira. Se arrepentía de inmediato y se disculpaba. Pero el daño ya estaba hecho. Lily lo miraba con dolor, y Adam se sentía como la peor persona. Pero ni siquiera esa culpa era suficiente para detenerlo. No podía detenerse, estaba demasiado involucrado, y luego estaba David, siempre David. La aventura que una vez había sido una emocionante vía de escape de su vida cotidiana se había convertido en una necesidad imperiosa. Adam no podía concentrarse en nada más que en David. No podía dejar de pensar en cuándo volverían a estar juntos. Había ido más allá de lo físico, era algo que consumía cada pensamiento, cada momento. Cuanto más intentaba controlarlo, más se descontrolaba su vida. Adam sabía en el fondo que tenía que ceder, pero no estaba listo para afrontar las consecuencias. Todavía no era sábado por la tarde cuando todo empezó a ir a más. El día era cálido, de esos que solían llevar a la familia a salir a asar en el patio o a dar un paseo por el parque cercano. Pero en cambio, Adam se encontraba paseando por la cocina, incapaz de concentrarse en nada más que en sus pensamientos desbocados. Lily estaba afuera con los niños, riendo mientras jugaban en el jardín, pero el sonido le parecía lejano, casi irreal. Solo podía pensar en el último mensaje que había recibido de David: tenemos que hablar. Nos vemos esta noche. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez. Algo en ellos se sentía diferente esta vez, urgente, serio. El tono informal que David solía usar en sus conversaciones había desaparecido, reemplazado por algo más serio. El corazón de Aram latía con fuerza en su pecho mientras imaginaba de qué querría hablar David. ¿Era esto? ¿Iba a terminar con todo? La idea le provocó una oleada de pánico, y sintió que las paredes se cerraban. Aram se había acostumbrado tanto a vivir dos vidas que había olvidado lo que era vivir solo una. La idea de que David ya no formara parte de su mundo era insoportable. Intentó apartar el pensamiento de su mente, pero persistía, supurando como una herida. «Tengo que salir de casa», le gritó Aram a Lily sin esperar respuesta mientras cogía las llaves y se dirigía a la puerta. La mentira salió con facilidad, como siempre, pero la culpa se alargaba cada vez más. Conduciendo por la carretera desierta, los pensamientos de Aram se agitaban. Repasaba cada momento de su relación, intentando averiguar qué había cambiado. ¿Había sido algo que él había hecho? ¿Se había cansado David de andar a escondidas? O peor aún, ¿había encontrado a otra persona? Los celos volvieron a estallar, agudos y dolorosos, mientras Adam apretaba el volante con más fuerza. No podía perder a David. Ni ahora. Ni nunca. Esa noche, Adam aparcó su coche a unas manzanas del apartamento de David, como siempre, para no que nadie lo reconociera. Le sudaban las palmas de las manos y el corazón le latía con fuerza mientras caminaba la corta distancia. Su mente daba vueltas con posibilidades. Llamó a la puerta, con la respiración entrecortada mientras esperaba. Cuando David abrió, su rostro era indescifrable. «Pase», dijo David en voz baja y seria. Adam entró, sintiendo la tensión familiar entre ellos. Pero esta noche era diferente, más densa, cargada de algo que no lograba identificar. El apartamento estaba tenuemente iluminado, el único sonido era el suave zumbido del refrigerador en la cocina. Adam se quedó de pie, incómodo, cerca de la puerta, sin saber qué decir, pero David le indicó que se sentara en el sofá. Por unos instantes, permanecieron en silencio, con el aire cargado de palabras no pronunciadas. La mente de Adam corría a 1000 por hora,
1.000.000 de pensamientos pugnaban por dominar. Finalmente, no pudo soportarlo más. ¿Qué pasa, David?, preguntó con voz tensa. ¿Por qué querías vernos? David dudó, pasándose una mano por el pelo antes de encontrarse con la mirada de Aram. No podemos seguir con esto, dijo con tono inexpresivo. Las palabras le dieron a Adam un puñetazo en el estómago. Sintió un nudo en el estómago y se le cortó la respiración. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque ya lo sabía. David suspiró, reclinándose en el sofá, evitando la mirada de Adam. Nosotros. Fue divertido, fue emocionante. Pero no puede seguir así. Es demasiado arriesgado. Adam sintió una opresión en el pecho. Sintió que el suelo se le resbalaba. David, no, dijo con voz temblorosa. No lo dices en serio. Sí, respondió David, con voz más firme esta vez. Tienes familia, Adam. Esta no puede ser tu vida. Adam negó con la cabeza, sin poder creer lo que oía. Pero no puedo irme sin más. Lo sabes. Tienes que hacerlo, dijo David, con la mirada fija. Se suponía que esto sería una aventura, una vía de escape. Pero ahora es complicado y ya no puedo participar. La habitación parecía estar a punto de cerrarse sobre Adam. El corazón le latía con fuerza en los oídos, la mente le daba vueltas con incredulidad. ¿Cómo iba David a acabar con todo ahora, después de todo? La idea de perderlo era insoportable. No puedes hacer esto, dijo Adam, alzando la voz, presa de la desesperación. No puedes irte así como así. No me voy como si nada, dijo David, poniéndose de pie también, con el rostro endurecido. Pero me voy, Adam. Se acabó. Adam lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Su mente era un torbellino de emociones, amor, ira, desesperación. Quería gritar, suplicar, hacerle entender a David que esto no era solo una aventura para él, lo era todo. Pero David ya había tomado una decisión. El silencio se prolongó entre ellos, denso y definitivo. Las manos de Adam temblaban mientras intentaba controlar la tormenta que lo azotaba, pero por mucho que lo intentara, no podía. No podía dejar ir a David, no así. Adam salió del apartamento de David esa noche con una tormenta furiosa en su interior. El camino a casa fue borroso, las farolas centelleaban como estrellas lejanas, pero su mente estaba en otra parte. Sus pensamientos se descontrolaban, repasando todos los escenarios posibles, cada dolorosa realidad de lo que significaría perder a David. No podía aceptarlo. No lo aceptaría. Para cuando llegó a la entrada de su casa, ya era tarde. La casa estaba oscura, las ventanas en sombras, y solo el tenue resplandor de la luz del porche proyectaba siluetas largas y misteriosas sobre el césped. Adam permaneció sentado en el coche durante lo que parecieron horas, mirando la puerta principal, sabiendo que Lily y los niños estaban dentro, durmiendo, ajenos al caos que lo destrozaba. Tenía que acabar con eso. Eso estaba claro ahora. David había tomado su decisión y Aram no tenía control sobre ella. Pero ¿cómo podía volver a su antigua vida? ¿Cómo podía enfrentar a Lily cada día sabiendo lo que había hecho? Sabiendo que la persona de la que se había enamorado, el hombre por el que había traicionado a su familia, había desaparecido de su vida para siempre. El peso de la culpa, el miedo, la desesperación lo aplastaban. Apenas podía respirar mientras salía del coche a trompicones y entraba. La casa estaba en silencio, un silencio pesado y opresivo. Atravesó la sala, pasando junto a las fotos familiares que adornaban las paredes, fotos de él y Lily el día de su boda, los niños en su primer día de colegio, rostros sonrientes congelados en el tiempo, ajenos a la oscuridad que se había apoderado de sus vidas. Aram se detuvo un momento, mirando fijamente una foto en particular de él y Lily, tomada en un picnic familiar el verano pasado. Estaban sonriendo, felices, la imagen perfecta de una pareja amorosa. Pero Adam ya apenas reconocía al hombre de la foto. Ya no era esa persona, hacía mucho que no lo era. Arriba, Lily dormía, respirando suave y tranquilamente, ajena a la agitación que se gestaba en Adam. Él se quedó en la puerta de su habitación, observándola un momento, con el pecho oprimido por la culpa. ¿Cómo pudo haberle hecho esto? No se lo merecía. Nada de esto era culpa suya.
Pero Aram no podía quitarse de la cabeza la sensación de que todo estaba a punto de derrumbarse. Se metió en la cama junto a ella, con cuidado de no despertarla, aunque su mente estaba lejos de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, solo podía ver a David, su rostro, su sonrisa, la forma en que había dicho que se había acabado como si no significara nada. La idea de que David se marchara, viviendo su vida sin pensarlo dos veces, era insoportable. Yaciendo en la oscuridad, Adam se dio cuenta de que no podía seguir así. No podía fingir más. La aventura lo había consumido, se había apoderado de su vida, y ahora que había terminado, no sabía qué quedaba. Estaba vacío, un cascarón del hombre que una vez fue, y ya no había vuelta atrás. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de noches sin dormir y días inquietos. Adán cumplía con lo que le dictaba la ley, iba a trabajar, fingía estar presente en casa, pero por dentro se estaba desmoronando. Cada conversación con Lily le resultaba tensa, cada mirada de sus compañeros de trabajo era como un destello de culpa que cargaba. Se había vuelto paranoico, convencido de que alguien lo descubriría, de que era solo cuestión de tiempo antes de que su secreto saliera a la luz. Lily intentó hablar con él, presintiendo que algo andaba mal, pero cada vez que preguntaba, Adam la apartaba. Estoy bien, decía, forzando una sonrisa que nunca se le reflejaba en los ojos. Solo es estrés laboral. Pero Lily no estaba convencida, y Adam tampoco. Entonces, una noche, mientras cenaban, el peso del silencio entre ellos se volvió insoportable. Últimamente has estado distante, dijo Lily, con voz suave pero preocupada. Extendió la mano para tocarle la suya, pero Adam se estremeció y se apartó sin poder contenerse. Lily frunció el ceño, con un destello de dolor en sus ojos. ¿Qué pasa, Adam? Puedes hablar conmigo. El corazón de Adam se aceleró. Sentía cómo las paredes se cerraban contra él, las mentiras lo asfixiaban. No podía seguir así, tenía que decírselo. Tenía que sincerarse. Pero no le salían las palabras. Cada vez que intentaba abrir la boca, el miedo lo atenazaba, paralizándolo. No es nada, murmuró con voz monótona, sin emoción. Solo estoy cansado. Pero Lily no se lo creyó. Se inclinó hacia adelante, buscando con la mirada la de él, buscando alguna explicación. Adam, por favor, dijo con voz temblorosa. Me estás asustando. No eres tú mismo. La tensión en la sala era palpable, el aire cargado de palabras no dichas. Adam miraba fijamente su plato, incapaz de sostener su mirada, con la mente acelerada por el peso de todo lo que había estado ocultando. Podía sentir la verdad aflorando a la superficie, lista para salir a la luz, pero se la tragó, obligándose a mantenerla enterrada. No sé de qué estás hablando, dijo con voz fría y distante. Lily retrocedió, con el dolor reflejado en su rostro. Por un instante, ninguno habló, el silencio entre ellos se prolongó eternamente. Entonces Lily se puso de pie, su silla rozando el suelo al empujarla hacia atrás. No puedo más, susurró con la voz quebrada. Lo que sea que esté pasando, lo que sea que no me estés contando, nos está destrozando. Adam la observó alejarse, desapareciendo escaleras arriba, dejándolo solo en la mesa. El peso de sus palabras flotaba en el aire, pesado y sofocante. Quiso llamarla, decirle la verdad, pero no pudo. Estaba atrapado, entre el miedo y la culpa, sin salida. A medida que pasaban los días, la oscuridad que se había apoderado de Adam no hacía más que intensificarse. Los días siguientes fueron una sofocante confusión de tensión y miedo. Adam sentía como los muros de su vida se cerraban a su alrededor. Cada interacción con Lily era como una bomba de relojería, cada conversación al borde de una revelación explosiva que no estaba listo para afrontar. Se dio cuenta de que la evitaba cada vez más. Salía temprano para el trabajo, llegaba tarde a casa, inventaba excusas para no estar en casa. Pero cuanto más se distanciaba, más evidente se hacía que algo iba muy mal. La paciencia de Lily se estaba agotando, sus intentos de conectar con Adam, de comprender qué pasaba, se topaban con una fría indiferencia. Ella había dejado de preguntarle si estaba bien. En cambio, el silencio entre ellos se abría como un abismo, imposible de ignorar. Adam sabía que la estaba alejando, pero no podía detenerse.
No sabía cómo. Una noche, tras una cena familiar particularmente tensa, Lily tomó una decisión. Tenía que saber la verdad. Fuera lo que fuese que Aram ocultaba, fuera lo que fuese que lo consumía, ya no podía vivir con la incertidumbre. Esperó a que los niños se durmieran y a que la casa quedara en silencio. Antes de confrontarlo, Aram estaba en la sala, con la mirada perdida en el televisor, aunque su mente estaba lejos de lo que se proyectaba en la pantalla cuando Lily entró. Su expresión era decidida, sus ojos llenos de la determinación que Adam siempre había admirado en ella. Se paró frente a él, bloqueándole la vista, obligándolo a mirarla. Necesitamos hablar, dijo con voz firme pero con un matiz de emoción. A Adam se le revolvió el estómago. Lo veía en sus ojos, no iba a dejarlo pasar. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras apagaba la tele y se enderezaba, intentando prepararse para lo que se avecinaba. ¿Qué pasa, Adam?, preguntó Lily, con la voz ligeramente temblorosa ahora que había empezado. He intentado ser paciente. Te he dado espacio, pero ya no puedo más. Merezco saber la verdad. A Aram se le hizo un nudo en la garganta. El peso del secreto que había estado guardando lo asfixiaba, pero las palabras se negaban a salir. No podía mirarla a los ojos, no soportaba ver el dolor que sabía que ya se reflejaba en su rostro. No hay nada que contar, dijo en voz baja. Pero incluso él percibió la mentira hueca en su voz. Lily negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No me mientas, Adam. Sé que algo está pasando. Has cambiado. Llevas meses distante, y cada vez que intento hablar contigo, me ignoras. No puedo vivir así. Necesito saber la verdad. Adam tragó saliva con dificultad, con las manos temblorosas en el regazo. Sentía cómo las grietas en su vida cuidadosamente construidas se agrandaban, amenazando con destrozarlo todo. Había logrado mantener la verdad oculta durante tanto tiempo, pero ahora, con Lily frente a él, exigiéndole respuestas, sabía que no había otra salida que la verdad. Era demasiado devastador para admitirlo. ¿Estás saliendo con alguien más?, preguntó Lily, con la voz quebrada cuando la pregunta salió de sus labios. A Aram se le cortó la respiración. Podía ver el dolor en sus ojos, la forma en que apretaba las manos a los costados, como preparándose para la respuesta que ya temía. Lily, empezó Aram, con la voz apenas un susurro. Ya no podía mentirle, pero ¿cómo iba a decirle la verdad? ¿Cómo iba a destruirla así? Dímelo, suplicó Lily, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. No aguanto más. Si hay alguien más, dilo. Aram miró al suelo, con el corazón latiéndole con fuerza. Sentía las palabras formándose en su lengua, la confesión que llevaba tanto tiempo atrapada en su interior, pero no salían. No se atrevía a decirla. No puedo, balbuceó Adam, con la mente acelerada, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El rostro de Lily se arrugó al verlo forcejear, sus peores temores se estaban haciendo realidad y la devastación era abrumadora. Adán, por favor. Soy tu esposa. Merezco saber la verdad, y entonces, en un momento de debilidad, Adam se derrumbó. He estado saliendo con alguien, susurró, con voz apenas audible. Lily se quedó paralizada, con la respiración entrecortada al oír aquellas palabras como un golpe físico. Por un instante, no dijo nada. El silencio entre ellos era ensordecedor. Luego, lentamente, se dejó caer en la silla frente a Adam, temblando por completo. ¿Quién?, preguntó con voz ronca. Esa sola palabra cortó el aire como un cuchillo. Adam no podía mirarla, el corazón le latía con fuerza en el pecho, y cada nervio de su cuerpo le gritaba que parara, que se retractara, pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. Ya no había vuelta atrás. Soy David, dijo Aram con una voz tan baja que era casi un susurro. El silencio que siguió fue denso y sofocante. Lily lo miró fijamente, con la expresión congelada por la incredulidad. Era como si el mundo se hubiera detenido y solo pudiera oír el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. ¿David?, repitió, su voz apenas un susurro. Mi hermano, Adam asintió, con lágrimas en los ojos al sentir el peso de su traición. Lo siento mucho, Lily. Nunca quise hacerte daño. El rostro de Lily palideció, sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de oír.
Su mente corría, sus pensamientos eran una tormenta caótica de incredulidad, ira y dolor. Había sospechado una aventura, pero esto era algo completamente distinto. Era una traición a un nivel que no podía comprender. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba cargado con el peso de la verdad, con la devastación que había destrozado su mundo en un instante. Finalmente, Lily se puso de pie, temblando por completo al alejarse un paso de él. ¿Cómo pudiste?, susurró, con la voz quebrada por la emoción que había estado conteniendo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A nuestra familia, Aram no tenía respuesta. No había nada que pudiera decir para arreglarlo. Confié en ti, dijo Lily, con la voz temblorosa de rabia y dolor. Te confié todo, ¿y tú? No pudo terminar la frase, se le quebró la voz mientras se cubría la cara con las manos, mientras los sollozos la atormentaban. Adam se quedó allí, con el corazón destrozado al verla desmoronarse frente a él. Quería consolarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no sería así. El daño ya estaba hecho y no había remedio. Lo siento, susurró Adam, pero las palabras parecían vacías, sin sentido. Lily lo miró con los ojos llenos de dolor y traición. Fuera, dijo con voz fría y distante. No quiero verte ahora. Solo vete. Adam asintió, con el corazón apesadumbrado por la culpa, mientras se daba la vuelta y salía de la habitación, dejando atrás los restos de la vida que había destruido. Al salir al frío aire nocturno, el peso de lo que había hecho lo abrumó. Lo había perdido todo, a su esposa, a su familia y ahora incluso a David. Y lo peor era que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. El mundo de Aram estaba en ruinas. Pasaban los días, pero no lograba volver a casa. Se alojó en un motel barato, sumido en la desesperación. Cada hora sin su familia, cada momento sabiendo que había destruido la única parte estable de su vida, solo profundizaba el profundo dolor que sentía en su interior. Intentó contactar con David, desesperado por encontrar algo familiar, pero sus llamadas no recibieron respuesta. David había desaparecido de su vida tan rápido como había entrado, dejando a Adam completamente solo. Una noche, Adam finalmente regresó a casa, impulsado por la necesidad de explicarse, de arreglar las cosas. Pero cuando llegó, la casa estaba oscura y vacía. Lily y los niños se habían ido. Una nota dejada en la mesa de la cocina le contó todo lo que ya temía. Se habían ido y ella no sabía si volverían. El peso de todo aquello aplastó a Aram en un instante. Se quedó allí, mirando la nota, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Todo se había esfumado, la vida que tanto se había esforzado por proteger se le había escapado, y ahora no quedaba nada más que las ruinas de sus decisiones. Cayó de rodillas. Los sollozos le sacudieron el cuerpo al darse cuenta de que lo había perdido todo. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación. Aram vagó por la casa vacía, atormentado por el silencio que le recordaba todo lo que había perdido. Lily no había llamado. Los niños se habían ido, y sentía como si hubieran desaparecido de su vida para siempre. La soledad lo carcomía, y cada minuto lo hundía más en el arrepentimiento. Pasó horas dando vueltas, repasando cada mentira, cada traición, viendo con claridad cómo su romance con David había destrozado su vida. Lo que antes había sido emocionante ahora parecía una pesadilla. David había desaparecido, ignorando sus llamadas y mensajes. Al final, Aram comprendió que David tenía razón, su romance siempre había estado condenado al fracaso. El peso de la culpa aplastó a Aram. Los recuerdos de su familia, sus risas, la cálida sonrisa de Lily eran ahora dolorosos recordatorios de todo lo que había destruido. Una noche de insomnio, Aram se encontró mirando fijamente un vaso de whisky, esperando que calmara el dolor, pero no lo hizo. La verdad no podía ahogarse, su vida estaba en ruinas. Desesperado, Aram llamó a David por última vez, pero no hubo respuesta. Lo comprendió, David se había ido. Lily se había ido. Su familia se había ido. Sin nada, Adam cogió las llaves y salió de casa, conduciendo sin rumbo por las calles tranquilas, con la mente hecha un torbellino de arrepentimiento. Finalmente, se encontró dirigiéndose al apartamento de David. Quizás necesitaba cerrar el ciclo, o quizás solo era desesperación.
Cuando llegó, el edificio estaba a oscuras. Se sentó en el coche, mirando las ventanas, sabiendo en el fondo que no había vuelta atrás. Finalmente, llamó a la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero cuando la puerta se abrió, no era David quien estaba allí, sino Lily. Adam se quedó paralizado, conteniendo la respiración al verla. Ella lo miró con expresión indescifrable. Lily, balbuceó con voz temblorosa. ¿Qué haces aquí? Lily no respondió de inmediato. Miró más allá de él antes de mirarlo a los ojos. Vine a hablar con David, dijo en voz baja. A Adam se le encogió el estómago. El peso de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Tú sabes, susurró, con una voz apenas audible. Lily asintió con la mirada fría. Lo sé todo. La revelación se cernía entre ellos como una espesa niebla. La mente de Adam corría a mil, ella lo sabía todo. Su corazón latía con fuerza de miedo mientras la fachada a la que se había aferrado finalmente se derrumbaba. Lily, empezó Adam, pero no tenía ni idea de qué decir. Ya lo había destruido todo. El rostro de Lily era frío, su voz firme pero tensa. Confronté a David. Me lo contó todo. A Adam se le encogió el corazón. Podía imaginar la serena confesión de David, y ahora Lily había visto la cruda verdad. No quería hacerte daño, dijo Adam con la voz quebrada. Pero lo hiciste, respondió Lily con lágrimas en los ojos. Me mentiste a mí, a nuestra familia, ¿y para qué? A Adam se le encogió el pecho de culpa. Lo sé, no puedo arreglar esto, susurró. Pero nunca quise que terminara así. Lily lo miró fijamente, con la voz llena de dolor. Ya no sé quién eres, sus palabras fueron muy dolorosas. Me voy, dijo Lily con firmeza. Me he llevado a los niños. Nos quedamos con mis padres. Voy a pedir el divorcio. El mundo de Adam se derrumbó. Divorcio. Sabía que se avecinaba, pero oírlo lo hizo real. Lo siento mucho, susurró con lágrimas en los ojos. Lo sé, dijo suavemente, pero es demasiado tarde. Dicho esto, Lily salió, dejando a Adam solo. El silencio era desgarrador. Se desplomó en el sofá, sollozando, con el peso de la culpa y el arrepentimiento demasiado grande para soportarlo. Había destruido a su familia, su matrimonio y el amor que una vez tuvo. Ahora, solo le quedaban los restos destrozados de su vida. A medida que avanzaba la noche, Adam supo que las consecuencias de sus decisiones lo perseguirían para siempre.